Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas. Tenemos previsto el primer diálogo con el jurista y tributarista, el doctor Napoleón Santamaría, para hablar precisamente sobre los desafíos económicos y tributarios al inicio de un nuevo año. Año complejo, difícil, luego de lo que fuera el 2023, crecimiento modesto, caída parcial de los tributos, y hoy queda un gran desafío precisamente en materia económica y tributaria. Queremos saludar a nuestro primer invitado, el doctor Napoleón Santamaría, y conocer desde su amplia experiencia cómo ve este 2024 en lo económico y lo tributario en condiciones extremadamente complejas cuando no se cuentan con recursos. Hay un represamiento incluso en el pago 100% del 13º sueldo. Demoró el pago en algunas instituciones públicas el sueldo de diciembre. E incluso la devolución que se venía haciendo puede ser un monto muy reducido, pequeño. La devolución del IVA a los adultos mayores que cobran a duras penas y que compensa su vida, 10, 20, 30, 40 dólares, hasta 100 dólares me parece, mensualmente. Y ya van 3 meses que no se devuelve este monto simbólico, pero que refleja una realidad de la escasez de recursos en la caja fiscal. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo se proyecta este 2024? Muy buen día. Muy buen día, mi querido Miguel. Un fuerte abrazo y los mejores deseos de prosperidad para usted, para la radio y para los amigos que siempre nos atienden, y esperemos que así lo hagan en este 2024. Un fuerte abrazo a todos. A ver, Miguel, creo que es decidor el tema de la no devolución del IVA. ¿El Estado cuánto devuelve de IVA al año? 90 millones de dólares a personas de la tercera edad y grupos vulnerables con capacidades especiales. Y efectivamente va casi 4 meses, 3.5 meses que no ha devuelto. Es decir, no es que estamos hablando de 200 millones, de 500 millones, y estamos hablando de beneficiar cerca de 49.000, 50.000 personas en total. Es decir, cuando ya una empresa, llevámoslo a un comentario empresarial, si una empresa ya no puede pagar la luz, el agua, los teléfonos, es porque esa empresa está seriamente afectada. Lo mismo a nivel del Estado. Si el Estado no puede atender a los grupos vulnerables, que son, y la gran mayoría de beneficiarios, con pequeñas devoluciones. ¿Cuánto es la devolución al mes? Máximo 108 dólares de IVA. Entonces, las cosas sí comienzan a mostrarse sumamente preocupantes. Y aunque parezca menor, creo que significa mucho, porque ni siquiera estas cosas menores y tan importantes como es atender a las personas con capacidades especiales y tercera edad, se lo puede hacer. Entonces esto ya representa mucho. Ahora, piensa usted, Miguel, que cuando se creó esta política de devolución de IVA es porque se reconoció 2 cosas. Uno, que hay personas, sobre todo, que llegan a la tercera edad y que no tienen una jubilación. Y en base a eso se creó una política latinoamericana de devolverles algo de impuestos para que tengan al menos 108 dólares para que se puedan tener alimentos. Al menos, yo sé, alimentos no lo suficientes, disminuidos, etcétera, pero algo que se tenga. Y si es que se es beneficiario de un bono de jubilación, que esto complete más aún el bono de jubilación más los 109 y por lo tanto pueda tener un beneficio global. Ya que el Estado ni siquiera puede atender esto, entonces sí, insisto, dice mucho, mi querido Miguel. Y ahora sí, veamos en los cuentas nacionales, ¿cómo cierra el país? El país cierra todo contrario a lo que decía el ex ministro Rosemena, ¿no? Y el ex director del SRI, que en algún momento habrá que pedirles explicaciones y juzgarles respecto de todos los comentarios y cifras que nos dieron durante todo el año, porque ya el país cierra, Miguel, con 5.800 millones de déficit fiscal, amigos, cuando siempre se habló de que no superaría el 3% del Producto Interno Bruto, es decir, más de 300, 1.300 no iba a ser.
estamos llegando casi al doble. Estamos quedándonos con retrasos de cerca de 4.000 millones de dólares. Claro, y en las reservas no se superan ni 5.000 millones de dólares. Y frente a ese escenario complicado, difícil, ¿cómo le vemos al régimen fiscal? Todos los meses, Miguel, todos los meses una caída permanente de la recaudación fiscal nacional. Y les pido un dato de primicia que mañana lo vamos a publicar. No solo que caemos a nivel de impuestos nacional, es decir, los que recauda el SRI, vale decir, impuesto a la renta, IVA, retenciones, ICE, ISD, etc. Todos los meses de julio venimos cayendo. Sino que estos días hemos trabajado en ver cómo va la recaudación de SNAE, es decir, de los impuestos arancelarios, los aranceles que se pagan, y dos, cómo va la recaudación, cómo cierra la recaudación de los municipios, porque los municipios tienen una estrategia de recaudación subnacional orientada a lo que el COTAD genera como patentes, 1.5 por mil, o impuesto a la plusvalía, etc. Y lo que hemos visto en los tiempos que hemos trabajado en SENAE es que también tenemos menor recaudación a nivel de SENAE y también menor recaudación a nivel municipal, mi querido Miguel. Es decir, haciendo una homologación a la descripción que la Fiscalía le dio a ese bochornoso caso de corruptos sinvergüenzas que se elevan con el narcotráfico, y aquí también hay una metástasis de crisis económica. Y eso tiene que entender el ecuatoriano. Se acabó, mi querido Miguel, ya no hay más de dónde. Podrán salir los señores de la CONAI a quemar ciudades, a vandalizar países, podrán hacer lo que hagan. Ya no hay recursos. Se acabaron los recursos para el despilfarro, para subsidios inadecuados, para sueldos y sobresueldos, para sostener un aparato del Estado tan duro y tan pesado, y peor aún, con las malas noticias que se nos avecinan en el 2024. Entre otras, esa que, en mi opinión, los ecuatorianos erradamente decidimos, o la mayoría decidió, no seguir con la producción del lote 44 del campo ITT. Y eso marcará nuevamente un poquito de mayor desfase en la capital. En resumen, mi querido Miguel, frente a este escenario, lo que se viene ahora sí es, al presidente Noboa ahora sí le tocará, obligatoriamente, le tocará asumir el rol al cual fue electo, es decir, tomar las riendas del país, hacer los grandes cambios que se necesitan, golpear y topar en la llaga, aunque duela y duela muchísimo. Y por cierto, aunque un proyecto político pueda truncarse porque no es popular determinadas ideas por determinadas acciones, yo no creo eso. Yo creo que el que lo hace bien, el que lo hace transparente, el que lo hace correcto, fortalece todo su performance, desde luego el performance político, porque queda claro que esa persona lo que está buscando son mejores días para su país. Así que este comentario que más bien obedece a la órbita política de que no hace grandes cambios porque se pierde capital político, creo que tiene un entredicho ahí que debemos todavía solucionar. Entonces, Miguel, eso, ¿no? Para el 2024 se tiene que el presidente volver a hacer algunas cosas, y entre otras, Miguel, si que usted lo vamos tratando, primero, ahora sí hacer una reforma tributaria. Hay clarísimamente que decirlo, sino que, y esto es un mensaje al presidente, porque el presidente escucha este programa, y aquí les dijimos varias veces, Miguel, el año anterior le dijimos, presidente, no deje que se caiga el ISD al 2%. Revívalo, la Corte Constitucional la dice que puede vivir hasta diciembre de 2024. Tome el dictamen de la Corte Constitucional y deje el impuesto a la ciudad de divisas en el 3.5% durante el 2024, y creo que ha escuchado, a pesar de que Miguel en campaña electoral mencionaba que eliminó el ICE del 0%, creo que ha escuchado, y eso es bueno, eso me parece que es un ejercicio de reflexión, y le hace muy bien tanto al presidente cuanto al país, porque ya el ISD, que por cierto, todavía sigue siendo recaudador, al 3.5 le da 780 millones de dólares al año, yo temo que es un tema importantísimo en la economía dolarizada. Es decir, que siempre los ecuatorianos tengan una duda cuando quieran sacar sus dólares de la economía ecuatoriana. ¿Y qué mejor duda que un óbice fiscal, que un recaudo tributario?
Y creo que eso siempre le ayudó a nuestro sistema monetario adoptado, y creo que debemos seguirlo manteniendo a fin de evitar problemas mayúsculos en el futuro. Y de la misma manera, Miguel, que el ISD, que finalmente lo repuso, en buena hora, insisto, el presidente escuchó, creo que todavía le faltan algunas medidas por tomar. Entre esos subsidios, claramente, tienen que desmontarse los subsidios en el país, tal como lo hizo el gobierno de izquierda de Colombia y como lo está haciendo el gobierno de derecha de la Argentina. Saben y se dan cuenta que los subsidios absolutamente deficientes, que benefician a los que no debería beneficiar el país, o a los que menos debería beneficiar un país, que hay otras maneras más eficientes y efectivas para trasladar un bono social de parte del Estado a los ciudadanos. Repensar el tema de cargas fiscales. Mire que el reto más importante del gobierno es seguridad. Y lo que vemos el día de ayer, primer día de enero, es que en el Ecuador hay una matanza generalizada, 15, 16 muertos. La única manera de contratar eso es con decisión, mano firme y fuerte. Pero para eso también se necesita recursos, mi querido Miguel. Entonces, Colombia hizo hace muchos años unos impuestos cruzados, ¿sí? Impuestos que eran recaudar de los ciudadanos para orientarse exclusivamente a temas en Colombia fue paz y seguridad. En el Ecuador deberá ser algo parecido y sobre todo seguridad para tener paz. Esto en términos generales, Miguel, de lo que el 2024 nos prepara. Vamos a continuar este diálogo con el jurista y abogado tributarista doctor Napoleón Santamaría para mejorar un tanto la señal. Le rogamos, le vamos a mantener imagen, pero le vamos a llamar al teléfono a Napoleón. Quiero formularle la pregunta si nos ha descrito esta realidad de escasez de recursos. Decía Napoleón, se acabaron los recursos, hay una escuálida caja fiscal. ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué le queda? Le toca eliminar los subsidios tan perniciosos que durante décadas se mantienen en el Ecuador, que beneficia a los más ricos, y que hay sectores que le hacen el juego a los ricos, como la dirigencia indígena, que se ha opuesto emblemáticamente a la eliminación de los subsidios. ¿Qué le queda a este gobierno para afrontar? Hoy Diario El Universo publica, frente a esta realidad de crisis, dice: el oro y el crédito respaldado por crudo serían vías para financiar a corto plazo el gobierno. ¿Qué piensa Napoleón? Miguel, el primer mensaje a los ecuatorianos, ¿no? O sea, todos debemos ser conscientes que nuestro país realmente hoy sí está a punto de tocar fondo. Ese temor que veníamos diciendo de que tanto despilfarro. También otra noticia de última data, Miguel, es que el pícaro Nielsen Arias, que manejó 6, 7 años la comercialización del crudo, del petróleo ecuatoriano, no bueno de Correa, desde luego, ya la Fiscalía de Nueva York le comparte a la Fiscalía de Ecuador todos los atracos que hubo al respecto. Bueno, Permite, el famoso ejecutivo gerente de comercio internacional Nielsen Arias, procesado en Estados Unidos, y todo esto, mentira, persecución política que le venden a una parte de ingenuos ecuatorianos. Ahí está, se ha presentado las evidencias de cómo repartieron dinero de la corrupción, Napoleón. Se repartieron dinero de la corrupción estos pícaros, que la plata de los ecuatorianos, pero que sobre todo le hicieron perder al país, mi querido Miguel y amigos, escuchen, según la Fiscalía de Nueva York, cerca de $5,000 millones en malas negociaciones de la venta de nuestro crudo, ¿no? Entonces, y este es uno de los pícaros de este Arias y su gavilla, sus aláteres de sinvergüenza, es uno de los pícaros. Pero es que desde la época del correísmo hubo pícaros en obras públicas, hubo pícaros en todo lado. Entonces, sumen ustedes el desangre que hemos tenido como nación desde hace 15, 16 años, adicionalmente a las malas decisiones, a las decisiones temerosas, inconsultas que los gobiernos que sucedieron tomaron. Entonces, hemos llegado a la situación en la que estamos ahora. El país está a punto de llegar a su peor momento de su economía, de su régimen fiscal. El régimen fiscal, entiéndase, por la cantidad de ingresos que debe recibir una caja para pagar la cantidad de gastos que necesita hacer.
Y frente a ese escenario, mi querido Miguel, lo que corresponde son los sentarnos y dialogar y conversar al respecto de varios temas. Primero, de subsidios. Está claro que, y le insisto, Miguel, para que ojalá nos esté escuchando el señor que usa plumas en la cabeza cuando sale a vandalizar las ciudades. Que quede claro que puede salir y puede vandalizar, pero ya no hay recursos, se acabaron los recursos, no hay plata para seguir subsidiando de una manera ilógica el peor de todos los contaminantes, como es los combustibles. Aquí lo que hay que sentarse es cómo hacer. Yo soy partidario de una unidad de shock donde se eliminen completamente los subsidios, excepto puntualmente al transporte público de personas, ¿no? Donde debemos mantener el subsidio, precisamente así para beneficiar a quienes no tienen vehículo, que son los que utilizan el sistema de transportación pública. Pero en todos los demás casos, incluido el del transporte de mercancías, que es un negocio privado, tiene que aprender a asumir los costos directos de su producción, de su generación de su servicio, y asumirlo como un costo adicional, como lo asumimos todos los demás negocios en el Ecuador respecto de cualquier consumo de materia prima, en este caso energética, que se pueda necesitar. Y en contrapartida, el Estado tiene que diseñar un mecanismo inmediato de cruce de beneficios. ¿Cuáles, por ejemplo, Miguel? México creo que ha encontrado el mejor sistema, que es atender la salud pública. Entonces, a ver, vamos a eliminar subsidios, excepto el transporte de personas, pero inmediatamente focalizamos y vamos a construir X números de hospitales o dispensarios médicos o potenciar los que tenemos para acceder inmediatísimamente a servicios de salud de las personas más necesitadas. Entre eso, como un capítulo importantísimo, la atención geriátrica. Esto ya lo hizo México, y es un programa que ha ido bastante bien, es bastante difícil, es complicado, se demora mucho tiempo, pero ha ido bastante bien. Creo que Ecuador tiene ahí un ejercicio como para ir pensando y copiando ese modelo. Tema 1. Tema 2, Miguel, el tema de decirles a los municipios, ya, señores municipios, este fin de año hemos encontrado aquí, si mal no recuerdo, el alcalde de Machala, otro señor desaprensivo, acogido de recursos públicos y se ha puesto a regalar sillas de ruedas en toda la provincia, ¿no? En todos los cantones de la provincia. Y ha sido alcalde de un solo cantón, se puso regalar todo, un poco preveyendo que a futuro a lo mejor él busca alguna aspiración política, prefectura o algo así. Pero volvamos al origen. Para eso no necesitamos alcaldes, para eso no se eligen alcaldes, para que se dediquen a regalar sillas de ruedas. Que otros alcaldes que se dedicaron el fin de año a contratar miles de dólares en canchas de fútbol por ahí en el Oriente. Había también algún otro alcalde contratando una cancha de fútbol o juegos pirotécnicos y todas esas cosas. Llegar nuevamente a revisar la ley de redistribución de los ingresos para que podamos efectivamente entregarles a los municipios que han trabajado, que merecen y que lo han hecho bien, los recursos que demanden. Y los otros municipios, muchos aquí dijeron algo que lo hemos obtenido hace mucho tiempo atrás, aquí en el Ecuador no merecen ser tratados como municipios, muchos municipios. ¿Y por qué? Porque eso fue creado por una distinción política, ¿no? Por una parte de la campaña electoral, ir a cualquier comunidad y ofrecerles que van a ser asignados como cantones municipales. Bueno, y otros países, no solo El Salvador, también la Argentina, y en parte de Colombia, nos muestran que es posible estas unificaciones territoriales geoadministrativas para que el Ecuador no supere 70, 80 municipios con los cuales todos estemos revisando qué hacen y que deje de ser la caja de resonancia y de enriquecimiento de unos pocos vivísimos que se han enriquecido. El Ecuador tiene muchos municipios pobres, pero ni un exalcalde pobre, ¿no? Todos finalmente terminaron adinerados de sus funciones. Bueno, parte de la reforma también es ahí, Miguel, el tema de exigir esfuerzo fiscal subnacional o municipal. Solo los municipios sean eficientes, se sostienen y reciben. Y los que no buscamos lo que dice la Constitución, crear distritos, ¿sí?, para que se vayan sumando, uniendo, unificando 2, 3 o 4 municipios y el país vuelva a tener un orden administrativo, político de su territorio. Y a mí, y 2 temas fundamentales que a mí me parece que debemos entrar este año a trabajarlo, Miguel.
Y amigos, es el tema de la seguridad social. El gobierno tiene que asumir con mucha frontalidad el tema de seguridad social. Es una caja de Pandora, todos al estilo de García Márquez, y parafraseando con él, es crónicas de una quiebra anunciada. Eso todo el mundo lo sabemos, todos los indicadores nos dicen dónde va esa institución. Es insostenible tal como está diseñada. Bueno, tenemos que hacer algo antes de evitar o antes de que llegue el colapso de nuestra seguridad social del país, y para eso necesitamos unos poderes. Espero que el gobierno se adelanta, se anima por el lado de la acción popular, bien, que esto sea una de parte de la consulta. Tenemos poderes para cambiar todo, porque la seguridad social no va a cambiar si no votamos, si no depuramos por lo menos el 60-70% de esas de las personas que trabajan ahí. Está clarísimo. Recordemos cómo era la Dirección General de Eventos antes del año 2000. Una institución absolutamente corrompida, una institución plagada de ineficiencias, de a propósito generar problemas para vender soluciones. Y solo se cambió, aparte del liderazgo de una persona, de una mujer, de una dama que lo lideró al inicio, pero aparte de eso, por el cambio de sustancialmente casi el 95% de su partida, porque gente que está corroída, gente que ya convive o con la corrupción o con la mediocridad o con ineficiencia, y con esa gente no podemos cambiar. Entonces hay que pensar en eso para rediseñar, refundar la seguridad social. Así que si es que el gobierno está pensando algo parecido a una seguridad popular, creo que debe tomar muy en cuenta este tema de intervenir a la seguridad social, intervenir no solo en sus finanzas, sino en sus procesos administrativos, en la parte humana, desde luego, de su personal y la selección de su personal. Es un conjunto de actividades para que efectivamente logremos resurgir, sostener, primero equilibrar, ¿no? Hoy día está en crisis, primero equilibrarle, ponerle en cero, por lo menos ya no en déficit como es ahora. Y después de ponerle en cero, comenzar un proceso de sostenibilidad hacia el futuro de nuestra seguridad social. Y lo mismo con otra empresa pública que ya ha reiterado ocasiones, ¿no? Y a propósito de el corrupto Diseñera, y ratifico una vez más que esa es otra institución que está corrompida, ¿no? Y esto hay que decirlo así claramente: instituciones corrompidas, con gente corrompida que no le ha apoyado al país, sino que por el contrario le ha estimado los públicos de todos los secretarios, y ese es este Ecuador. Es otra institución que tiene que ser intervenida de forma urgente, resanada, nuevamente 70-80% de su personal, y si no todo el personal, para borrar de nuevo, y nuevamente poner nuevos criterios de cómo se hace nuestro futuro, cuándo hacer ventas spot, cómo planificar nuestras ventas, cómo dejar transparentemente un castigo para nuestro futuro, para el NAPO, etcétera. Un conjunto de medidas que un gobierno que quiera hacerlo las puede hacer. Claro que todo esto que vamos a vivir, esa parte es no popular, pero es importante, pero es necesario. Esto sí le va a ayudar al país. Y en lo fiscal, mi querido Miguel, que es un tema que siempre es, ahora Petro acaba de anunciar, el 31 de diciembre acaba de anunciar en Colombia que va a comenzar a disminuir en algo el impuesto de las compañías y a subir mucho más en las personas naturales. Y esto hay que decirles a los que les han estudiado, porque así es la tributación mundial, ¿no? Porque quienes han estudiado mucho, nos enseñan que la tributación tiene que ir no a las compañías, sino a las personas. Y ellos van a decir, pero eso es a favor de los ricos, porque los ricos tienen... No se equivoquen, precisamente es contra todo, porque si el rico tiene una empresa y la empresa gana, los mecanismos que se llaman CPC, rentabilidad fiscal, renta mundial, etcétera, que hacen que la renta de las empresas suba a la persona natural del dueño y sea en cabeza del dueño, de la persona natural, que se tribute, y no a través o dentro de las sociedades. Doctor Santamaría, hoy enviaron al Universo el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y se recoge una entrevista con Bloomberg Línea, en donde el ministro ha dado varias señales. Una de ellas, por ejemplo, la reducción del gasto, que ya no sería el 1% del PIB, alrededor de 1.000 millones, sino el 2%.
es decir, 2.000 millones de dólares. Eso de alguna manera va a aliviar, aunque en la misma nota se menciona los retrasos que quedarían del 2023, pagos a proveedores, etcétera, el pago al IES que usted ya mencionó, alrededor de 3.623 millones de dólares. Solo al IES le han dejado de pagar 1.322 millones menos. Es decir, hay una situación compleja y dramática en la caja fiscal. Definitivamente, sí, casi 4.000 millones de retraso en total. ¿Y va a ayudar lo que dice el ministro? Claro que sí, pero para eso, nuevamente, hay que tomar la decisión político de recortar, por ejemplo, tantos asesores que tienen los funcionarios públicos. Parte de los recortes, el Ecuador gasta más o menos 3.500 millones de dólares en que funcionen gastos de bienes y servicios administrativos del Estado, en todos los niveles, ¿no es cierto?, nacionales y subnacionales. Si vamos sumando eso, más o menos 3.500, que de todo eso, estos 3 millones, aparte de los 9.000 millones que gastamos en solo salarios, ¿no? De toda esa cifra que podemos ir recortando, como se dice, desde luego que sí, la dimensión del Estado es imposible, no hay cómo, no hay camino para. Pero todas estas reformas nos tienen que llevar a un capítulo, como yo dije, amigos, es que sea este conjunto de reformas que tenemos que hacer. En algún momento tendremos que intervenir al Seguro Social, en algún momento a Ecuador, en algún momento a nuestros ineficientes municipios, me refiero a los 221 municipios del país, a todos, sin distinción alguna. Debemos tomar decisiones, pero ¿dónde nos va a llevar si es que lo hacemos parcializado o descontextualizado, sin un plan, sin un programa? Y la verdad parecería que es una limpieza, pero inerte ahí para quitar un ser que no se mueve, que no tiene calor, que no se activa. Y creo que el paso siguiente es el tema de justicia. Si un país sigue teniendo como el Ecuador, hoy día imagínense presos a estos dos chiflados, digo yo, del Consejo Nacional de Justicia, a Wilman Terán y a este otro personaje y Javier Muñoz. Este unos señores, par de chiflados, que por un error de la historia llegan a administrar la justicia del Estado. Bueno, vemos dónde están hoy día. Hoy día precisamente están donde siempre debieron estar y donde nunca debieron salir, en la cárcel. Mientras tengamos estos efectos de metástasis que nos hablen de fiscales, de jueces corrompidos, de jueces que venden sentencias, etcétera, y se chatean y se hablan y como que fuese una quimera cualquiera, entonces va a ser imposible que vaya al Ecuador inversión extranjera, mi querido Miguel. El país necesita inversión extranjera. ¿Y cómo hacemos inversión extranjera? Teniendo un hiper sólido sistema de justicia, incorruptible, jueces probos, que sepamos que la ley, si la ley dice A es igual a B, entonces el juez va a aplicar ese concepto de A es igual a B, y no es igual a C, ni a X, ni a T, ni a parecido B, etcétera. Y si no, el país, nuevamente, limpiamos, arreglamos la casa, pero si no le potenciamos para que la economía salga adelante, si no le damos ese nuevo inyección de energía para que nuestra economía resurja, entonces no vamos a tener ningún beneficio final después de trabajar tanto y tanto. Por eso es que es tan importante invitar a la inversión extranjera, pero mostrándole un país de paz, de seguridad, de orden, de trabajo, de respeto a la ley, de respeto a las acciones judiciales, de que los jueces respeten a las leyes de la Constitución que están aplicando permanentemente todos los días. El país tiene que cambiar. Estamos quedándonos a la saga. De nada sirve, mi querido Miguel, subir nuevos impuestos, reducir, etcétera, lo que fuese, reducir el gasto público, controlar subsidios, etcétera. Si llegamos al mismo punto, es el punto inerte donde en el país no pasa nada. Los ecuatorianos tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que invitar inversión extranjera, seria y fuertemente. Pero para invitar la inversión extranjera, tenemos que ofrecer un país que realmente se deje invitar, se deje querer por los capitales
internacionales. Ahora, eso implica, doctor Santamaría, enviar mensajes de confianza, de credibilidad, de seguridad jurídica, como usted bien dice, y el gobierno no tiene mayores opciones de financiamiento en estos momentos, más aún cuando el país cerró el 2023 con 2.062 puntos de riesgo país. El tercero que está en el tobogán de América Latina, solo Venezuela y Bolivia nos gana. Es decir, ¿cómo mejorar eso? ¿Cómo mejorar eso, Miguel, con nuevamente no, con este plan? Es que no solamente los mercados internacionales, los organismos multilaterales, perciben, huelen, analizan lo que está haciendo el país. Y claramente la tarea que estamos haciendo los ecuatorianos y el gobierno del Ecuador hasta el día de hoy es pequeña, es incipiente. Vivimos la última reforma tributaria, ya pasó, se aprobó. Ya veremos los resultados al final. Y como lo hemos advertido, no serán los que se esperaban. Es más, creo yo, Miguel, que la decisión de no disminuir el ISD al 2% y trasladarla, como la Corte Constitucional lo ha dicho, hasta diciembre de 2024, le va a dar $470 millones. Capaz que solo esa simple decisión que se trataba de un simple decreto ejecutivo con un artículo, le puede dar mucho más dinero que toda la reforma tributaria. Y esto lo ven los organismos internacionales, esto lo ve el mercado de capital, esto lo ven todo el mundo. No, en este país todavía falta un plan, falta un programa, falta un conjunto de ideas que le llamen a algo más. Y eso es lo que el país todavía no lo va a vender. Ahora, la coyuntura del Ecuador es terrible, no solo por el lado económico, sino también por el lado político, que lastimosamente es parte del escenario del análisis. Y lastimosamente, lo digo, no por demostrar a la actividad, sino a los actores. Los actores son los políticos, son los que nos han hecho quedar mal, a mí, los de Ecuador, nos han hecho quedar mal durante muchos años. Pero el escenario político también es difícil, Miguel, porque tiene para actuar entre enero, febrero y marzo. Yo no creo que tenga oxígeno hasta abril, si es que él no ha demostrado determinadas acciones contra la inseguridad ciudadana, contra el efectivo control de cárceles, contra un apoyo irrestricto a la autonomía del Consejo Nacional de la Judicatura, para que ese Consejo vuelva a renacer, reverdecer esta justicia tan deplorable que tenemos en el país. Creo que todavía faltan estos grandes elementos para que el país pueda efectivamente brindar. Y el tiempo es escaso. Si es que, insisto, mi visión es que no lo veo en abril ya. Me parece que debe ser entre enero, febrero y marzo resolverse esto, mostrarse. Caso contrario, el presidente habrá perdido todo su capital político. Y los actores electorales, claro, comenzarán ya a prender motores para la campaña presidencial. Y ahí vendrán ya los enemigos. Oye, todo es como los enamoramientos, ¿no? Los primeros meses del romance, pero inmediatamente vendrán después ya los problemas, vendrán los enemigos, vendrán los opositores, vendrán los que quieren separarse del gobierno para buscar sus propios candidatos presidenciales, etcétera. Y recordemos que lastimosamente el país para el próximo año se avecina no solo en presidenciales, sino también en todo lo que es el Parlamento Nacional. Por lo tanto, el país se sumergirá nuevamente en una campaña electoral que ya sabemos lo que pasa en campañas electorales. Una vez que se da el pitazo, la economía se enfría. Y se aterra cuando vamos a segunda vuelta. Eso ha pasado en las últimas, por lo menos, 8 elecciones. Una vez que se convoca elecciones, todos los sectores económicos se enfrían. Vamos a ver qué pasa, el temor de quién vendrá, qué pasará finalmente. Y lo que siempre ha pasado es que la segunda vuelta los resultados balotajes de terror. Entonces ahí no solo se enfría, sino que se ha congelado por completo la economía del país. Frente a este escenario que hemos conversado con usted, Miguel, y hemos enseñado para el 2024 sumar este escaso capital político y tiempo político que tiene el nuevo, más una campaña electoral que enfría siempre toda la actividad económica del país, como que va a ser un año muy difícil. El mensaje que los ecuatorianos señalan es un año muy complejo, muy difícil. Creo que lo que hablamos en las finanzas públicas hay que aplicar en las finanzas privadas, ¿no? Mucho ahorro, mucha disciplina en el gasto, mucho control del egreso fato banal, y más bien priorizar y cuidar las fuentes de oxígeno y de ingreso.
en las finanzas públicas y también en las finanzas privadas. Se viene un año muy complicado para el país en lo económico. Bueno, confiemos días mejores en medio de la realidad compleja que vive el Ecuador. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias este martes al doctor Napoleón Santamaría, jurista y abogado tributarista. Napoleón, muy amable y un feliz año. Igualmente, Miguel, un fuerte abrazo, saludos con todos y nuevamente feliz año. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor José Chalco Salgado, académico constitucionalista, para hablar precisamente sobre los desafíos de la justicia, lo que debe pasar en el Consejo de la Judicatura con nuevos miembros y también las repercusiones del caso Metástasis, que realmente ha conmovido al país y que debiera ser materia de rectificaciones en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.